Iniciamos 8M, Tiempo de Mujeres. Es tiempo de mujeres nuevamente desde este espacio que promovemos para reflexionar sobre el 8 de marzo, sobre el Día Internacional de las Mujeres Diversas de nuestro país y del mundo entero. En este espacio les damos la bienvenida gracias a la Escuela de Ciudadanía, el programa Las Guarmis de Radio Pichincha y también ese agradecimiento muy especial a Conquito por la colaboración que nos brinda para poder usar sus instalaciones. Queremos saludar con Natacha Reyes, quien también nos acompaña en la conducción de este espacio. Natacha, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Sofía. Qué agrado estar aquí en este espacio tan maravilloso. Vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas y les hablamos un poco de Rayuela, que es un almacén en Quito fundado por Carmen y Marcela Rivadeneira, que reúne arte, diseño y artesanía apoyando a creadores, especialmente mujeres. Además de exhibir piezas únicas, es un espacio de talleres y actividades. Su alianza con la Fundación también La Buena Gente refuerza su compromiso con el impacto social. Pero hablemos de Carmen y Marcela, que tienen más de 30 años de experiencia. Estas artistas ecuatorianas se especializan en la madera, combinando técnicas tradicionales con el diseño contemporáneo. Su primer taller, El Amargo, fue también un referente artístico. Y hoy nos acompaña también para, en estas temáticas, también hablar acerca del deporte, las mujeres en el deporte y en el periodismo deportivo. Ana Isabel Rodríguez es una de las pioneras del periodismo deportivo femenino en el Ecuador. Actualmente es periodista también de Radio Pichincha en Coñeque y se especializa, como les decía, en la presencia de las mujeres en este mundo, ¿no? Así es que con ellas vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a compartir este espacio y vamos a hablar de este tiempo que lo planteamos como un tiempo para que las mujeres demos a conocer todo el potencial que tenemos y los espacios en donde nos encontramos, Natacha. Así es, generalmente las mujeres en ámbitos como los del arte, la cultura, los deportes, han tenido una serie de obstáculos que no son necesariamente siempre visibles. Hay mujeres que se han enfrentado de una manera visible y han protestado, y hay otras que más bien han buscado otras estrategias para llegar sin pelearse, digamos, sin bronquearse con el mundo, ¿no es cierto? Aquí tenemos a tres poderosísimas mujeres. Ellas nos van a comentar cómo surgió, por ejemplo, en el caso de Carmen, este interés por la cultura, cómo en la época en la que ella era muy jovencita tuvo obstáculos que no eran por los que generalmente vamos, la familia le dijo que no haga esto, no, sino en general el medio, ¿no es cierto? Entonces te condicionaban a que tenías que ser secretaria y estudiar taquimecanografía y dirigir, ¿no es cierto?, tu vida para ser una secretaria. ¿Pero qué hiciste vos? Bueno, en realidad mi familia sí estuvo encantada de que yo estudiara artes. Ya. Mi mamá le encantaba el arte, era muy lectora, le encantaba dibujar. Inclusive en los periódicos repetía las tiras cómicas dibujando ella. Ya. Y creo que eso, vengo de una familia también bastante, intelectual. Tengo mi tío que era presidente de la Casa de la Cultura y rector justamente decano de la Facultad de Artes. Tal vez eso también me inclinó mucho por decidir no ser secretaria. De hecho, era algo que decidí desde muy pequeña, no ser secretaria. No sé realmente por qué fue esa mi decisión, pero muy firmemente sabía que yo no tenía que recibir órdenes, sino ser yo una innovadora. Siempre pensé así que seguí yo la Facultad de Artes. Eso sí fue bastante obstáculos porque lamentablemente me casé muy joven y eso fue un obstáculo. Así que hice en muy largos años la facultad, me decidí terminar porque durante un tiempo tuve que retirarme y eso amargó un poquito mi vida, pero volví y terminé ese obstáculo. Eso es necesario resaltarlo, ¿no? ¿Qué son estos espacios que se han venido construyendo para ustedes? ¿Qué han significado, digamos, dentro de ustedes como seres humanos y en la posibilidad de conectarse con este mundo y esta construcción colectiva también de sociedad, Marcela?
¿En qué sentido? ¿En cómo empezamos? Sí, ¿qué ha significado para ti estar involucrada en este proyecto desde hace tanto tiempo? ¿Qué te ha dado ese proyecto? Sí, no, yo por ejemplo, nunca me había planteado. Por favor, el micrófono. Nunca me había planteado no seguir artes, digamos. Íbamos a seguir no había, la mujer no estudiaba la universidad, pero yo no me había visto nunca trabajando en ninguna oficina. Entonces salió en esa época la Facultad de Artes y ahí entramos. Y desde ahí hasta ahora, que yo justo comentábamos hace un rato que yo no he tenido obstáculos en absoluto. Siempre hemos hecho lo que nosotros y yo personalmente lo que yo he querido, he deseado. Y por eso es el amor que tenemos hasta este rato a nuestro trabajo. Y en este ¿Les caso, ha brindado libertad? Sí, a mí absoluta. Yo no he tenido ese obstáculo de decir, no, yo no he luchado sino a veces contra uno mismo, digamos, porque te planteas cosas, pero no me he visto así intimidada, no, para nada. El arte te da esa libertad también, desde luego. Qué lindo. Y el deporte te da libertad de acción. ¿Por qué te animas por el deporte? Tú has hecho fútbol de mujeres, ¿no es cierto? Has jugado fútbol. ¿Qué te animó, qué te impulsó a aspirar que otras mujeres también se involucren en el deporte? Bueno, yo empecé desde muy pequeña, mi papá fue una parte fundamental también en mi decisión de seguir el periodismo deportivo porque siempre me llevaba a la cancha, siempre lo veía jugar a él, a mis hermanos, luego también hice un equipo de fútbol de mujeres donde jugamos con mis hermanas también, entonces ahí nació ese gusto por el fútbol, por los deportes, y luego tuve la oportunidad ya de estudiar e inclinarme por el periodismo deportivo. Ya llevo varios años también en el periodismo deportivo, siendo comentarista, siendo también reportera, también borde de campo, pero también ha habido muchos obstáculos el ver a una mujer hablar de fútbol. Hay mucho machismo dentro del periodismo y más aún también del periodismo deportivo. Entonces te decían, bueno, ahora vas a estar, pero vas a ser borde de campo. Pero no, yo quiero comentar, yo sé comentar un partido y quiero hacerlo. No, pero es que ahora vas a ir de borde de campo. Pero cuéntanos un poquito qué es borde de campo. Sí, porque borde de campo es la persona que da las alineaciones, que da las variantes en un partido de fútbol. La voz comercial también era otro de los que te decían, no, hoy es voz comercial, que era decir los auspiciantes que tenía cada transmisión. Comentar ya es estar dentro del partido. Es como prestarte el espacio, como para que haya presencia, pero no necesariamente... Sí, antes solo hacías eso, antes hacías un borde de campo, antes hacías una voz comercial, y eran muy pocas las personas que llegábamos a los comentarios. Ahora hay mucho, ha avanzado muchísimo, hay muchas colegas que ya son comentaristas, que dan estadísticas también, entonces ha avanzado mucho, ha evolucionado mucho, pero antes solo te mandaban a hacer un borde de campo o a hacer una voz comercial, entonces no veías a una mujer comentando un partido de fútbol. Pero a ti eso te hizo, de lo que estaba revisando de tu historia un poco, el tomar la iniciativa y buscar unirte con otras mujeres que quieran hacer lo mismo que tú. Claro, sí, eso también lo hicimos desde hace muchos años. Hubo un proyecto muy bonito en donde solo mujeres realizábamos un partido de fútbol, o sea, lo comentábamos, lo relatábamos también. Teníamos una voz comercial femenina, teníamos un borde de campo femenino, entonces había un equipo solo de mujeres que empezamos con estas transmisiones, pero te estoy hablando hace muchos años en donde tuvo acogida, hubo mucho respaldo por parte de la gente en donde estábamos, de la radio en donde estábamos, pero luego se perdió mucho, se perdió ese espacio y luego ya era más las mujeres individuales en cada uno de los programas, entonces... Pero luego sí, hay muchas colegas que marcaron su paso, un antes, un después. Ahora, como digo, ha evolucionado muchísimo. Entonces tú te encuentras ahora muchas mujeres en diferentes espacios deportivos, marcando. Hay especialistas en diferentes temas deportivos, en ciclismo. Hay personas que se dedican netamente a ciclismo acá en nuestro país. Pero también hay personas que en cambio, como el personal, también nos dedicamos al fútbol femenino, que es otro de las evoluciones que vemos dentro de los deportes acá en nuestro país. Entonces, sí. Bueno, estamos aquí con 3 mujeres que lo que han hecho es crear condiciones para su propio trabajo y para el trabajo de otras mujeres. Acordémonos que estamos conmemorando el 8 de marzo
que intrínsecamente, ¿no es cierto?, nos habla de la lucha de las mujeres por vivir mejor. Sí, tenemos derecho a vivir mejor con nuestra autonomía económica. En ese sentido, el taller La Rayuela, me gustaría ubicarles espacialmente a quienes nos escuchan desde otros países, nos ven en el resto del Ecuador, tanto en la radio Pichincha, ¿sí?, en donde están Sofía y Anita permanentemente, como también en el taller La Rayuela, y en mi caso yo, habitamos en un espacio que es La Floresta. Y en La Floresta hay una iniciativa bastante importante que se podría repetir en el resto del país. Un barrio que se organiza alrededor de actividades productivas para la gente que tiene iniciativas innovadoras, ¿sí?, que le permiten desde su casa hacer trabajos que les den unos sustentos a sí mismas y que les den sustentos a otras personas, porque a veces a muchas mujeres se les dificulta trabajar fuera de su casa porque son cuidadoras, ¿no es cierto, Sofía? Entonces, en ese sentido hay una economía oculta de las mujeres en el ámbito laboral. Ustedes mueven a equipos de trabajo, por ejemplo, en el taller, ¿no? Yo les he visto que ustedes tienen a hombres y mujeres que trabajan directamente en el taller, pero que también hay talleristas que trabajan desde su casa. Y tú también tienes, y nos has mencionado, una economía del deporte. ¿Qué es lo que se podría ver como actividades complementarias o como actividades nuevas para las mujeres desde espacios que ellas puedan utilizar sabiendo que son cuidadoras, que a veces están a cargo de una persona adulta mayor o de niños muy chiquititos, no pueden desarrollar sus iniciativas? ¿Qué recomendaciones darían para producir y generar recursos? Bueno, yo pienso que todas las mujeres somos muy creativas y que debemos dar el paso para seguir creando, y si tenemos obstáculos por hijos, por marido, por economía, no nos amilanemos ante eso, tenemos que salir adelante porque tenemos que darnos fuerza, y especialmente yo creo que todas las personas, todas las mujeres, en especial las mujeres, somos mucho más creativas y somos mucho más valientes. Y hemos hecho este espacio para que todos nuestros amigos o conocidos o quienes nos conozcan por el espacio que tenemos, son bienvenidos a nuestros talleres y a nuestra Pero Carmen, ¿es autosustentable esto que ustedes trabajan, digamos, da para vivir? Porque también una de las cosas con las que nos topamos es que muchas veces las mujeres nos autoexplotamos, nos precarizamos nosotras mismas, y eso es duro también decirlo, porque trabajamos bastante, dormimos muy tarde, nos levantamos muy temprano, hacemos tareas del hogar y también tareas de trabajo. ¿Cómo es también en este sentido, digamos, esta autonomía económica que presta, por ejemplo, el arte? Es difícil, es bastante difícil, y ahora el país está en una crisis aún peor o siempre hemos estado en crisis, diría yo, pero el arte siempre ha estado en crisis, y la gente, y la artesanía mucho peor, el diseño peor. La gente piensa que no tiene suficiente valor lo que se hace. Artesanalmente la gente no se da cuenta cuántas horas hemos empleado, los materiales que son caros, la creatividad misma. O sea, realmente ser autosustentable no diría yo que llega a ser, pero con la unión de todos nosotros sí sacamos una economía en la que podamos ayudar a los demás, es decir, cada uno lleva una parte, pero no es que con eso nosotros vamos a poder tener una economía muy grande, pero sí ayuda para el espíritu, para el alma y un poco para la economía. Claro, no, pero es interesante saber cómo funciona esto, ¿no? Porque lo discutíamos con Natacha, ¿no? Que estas posibilidades económicas que presta el arte, también, porque estamos fomentando que el arte es parte fundamental del ser humano, ¿no? De esa necesidad de alimentarnos también, y disputamos hoy también, en el 8 de marzo, estos derechos culturales, ¿no? El derecho al tener acceso al arte. El 8M, decimos, es un tiempo para reflexionar todo esto. ¿Y cómo ven ustedes el Día de la Mujer?
El Día de la Mujer, yo... Puedo acercar el micrófono, nada más. El Día de la Mujer, yo creo que es todos los días al final, pero bueno, se ha establecido por políticas y por que sea el 8 de marzo. Y justo decíamos ahora que en nuestro almacén estamos reunidos, las dos dirigimos, digamos, pero hay, la mayoría somos mujeres, pero también hombres. Es decir, no hay específicamente mujeres. Y eso es a lo que debíamos de llegar siempre, ¿no? Que estemos iguales, es decir, Claro. los hombres y las mujeres, es decir, Correcto. y el arte es un medio para hacer eso, y si nos pueden visitar en algún momento, ahí hacemos todos la creación, es decir, y nos Sí. apoyamos, y sí, es Sí, muy sí. bonito, estamos muy contentas, porque Pues, el uno... pero es depende una- de la visión y la construcción del Claro, espacio sí, en esa sí. solidaridad, ¿no? En ese sentido está muy bien ahora nuestro almacén, porque todos estamos empujando el mismo carro, digamos. Sí, Estamos, fíjate, sí. de hecho, aquí solo una nota al margen, y es que en el taller de las amigas hay hombres bordando, Sí, y tú sí, no sí. ves un hombre bordando y tomando una esponjita aquí, una plumita de ave por acá, colocándole como algo que va a ser utilizado de una manera utilitaria en la cocina o en los espacios domésticos. Entonces también yo creo que el arte rompe, ¿no es cierto?, estructuras que son como paredes fijas en las que los hombres no podían sentarse a bordar junto con una mujer. Entonces es interesante cómo se van rompiendo Claro, estereotipos, cuando ¿no? hablábamos, por ejemplo, de la fotografía, ¿no? Cuando se decía históricamente había muchos fotógrafos hombres, pero se invisibilizaba todo el trabajo de las mujeres, ¿no? Que eran las que estaban, las que cubrían un montón de trabajos para que los fotógrafos al final brillen, ¿no? Pero va cambiando esto y esto es lo que precisamente estamos tratando de visibilizar, ¿no? En el caso del deporte igual, hoy vemos a muchas más mujeres y han sido mujeres las que han ganado medallas también para Ecuador después de haber pasado y vivido entornos durísimos. Como periodista tú, además de enfrentar dificultades para poder ganarte tu espacio como mujer periodista deportiva, también recibes pues todas esas historias que son a veces difíciles de contar. Sí, Sofi, son, como tú dices, muy difíciles, ¿no? Ahí está lo de Neisy Dahomes, medallista olímpica, que al momento que ella fue hasta Tokio, cuando gana la medalla, ella no tenía ni un solo auspiciante, no aparecía nadie, por más que ella trabajaba, por más que enviaba toda su carpeta, sus posibilidades de poder conseguir, porque ella decía, yo voy a conseguir en Tokio esa medalla, pero no se le abrían las puertas absolutamente para nada. Cuando ya gana, regresa acá y te cuento aquí, porque fui parte de eso, estuvieron como unas 10 empresas en el hotel donde ella llegó, cuando ganó la medalla, cuando arribó acá al país, que le ofrecían estar con ella, apoyarle a ella. Entonces, también el ganar una medalla le significó a Neisy esta oportunidad de poder también tener, luego ya entrenar tranquilamente, no estar pendiente de que si tenía dinero o si no tenía dinero, estar solo entrenando porque tenía un equipo multidisciplinario, entonces te abre muchas cosas, ¿no? Y así van muchas deportistas también, el caso de Miriam Núñez, ciclista, también se le abrieron muchas puertas luego de haber conseguido logros. No debería ser así, porque debería ser una ayuda constante, pero bueno, en este caso, en estas historias sí se habla de que luego de conseguir un logro aparece la ayuda. Pero sí termina siendo muy poquitas también, ¿no? Claro, ¿cuántas se quedan porque no recibieron todo el apoyo? Exactamente, porque no pudieron hacerlo, porque no pudieron concretar algún auspicio en donde les puedan enviar a otro campamento para poderse preparar de mejor manera. Ellas tuvieron esa oportunidad, pero lo hicieron solas, como te digo, antes de esa medalla. Ahora se le abren muchas puertas, son reconocidas, pero detrás de ellas sí hay un montón de mujeres, de deportistas que buscan esa oportunidad. Entonces, por ahí también esa igualdad debería darse, ¿no? A nivel de todas las entidades gubernamentales también y privadas, de que si aparece una mujer, pues también brindarles ayuda, no solamente... A mí no se me quita de la cabeza, por ejemplo, no sé si tú recordarás, Natacha, que uno de los principales anhelos de las deportistas, medallistas, mujeres sobre todo, bueno, también en el caso de Daniel Pintado también creo que habló de una casa para su familia, una casa, o sea, un derecho básico que es una vivienda, se disputa muchas veces o se ve en el deporte la posibilidad de poder tener un derecho básico como una vivienda. Claro, mira, ahí está el caso de las luchadoras, Lucía Yepes, Luisa Valverde, que también estando ya en la competencia en los últimos Juegos Olímpicos salían las noticias de que le iban a embargar la casa en ese momento.
Entonces todos esos problemas deberían estar ajenos a una preparación o a estar en ese momento, de estar disputando los Juegos Olímpicos, pero sí ha existido, y como tú dices, no debería existir, debería haber mucho más apoyo para tanto hombres como mujeres, y lo han demostrado. En el deporte tenemos deportistas que brillan, y como te decía, en el espacio del fútbol femenino, que también, a propósito, el 7 de marzo, también se celebró el Día del Fútbol Femenino, algo histórico también, que se lo celebra acá desde el 2019, y en el 2021, a través de la Conmebol, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, también se lo hace a través de Sudamérica. Entonces también tiene ese día en donde la igualdad en el fútbol falta muchísimo, porque si hablamos de un sueldo que gana Messi, que es uno de los jugadores importantes que tenemos acá en este planeta, que gana millones, todavía no hay una mujer que alcance ganar eso. Entonces es una brecha también en lo que refiere al aspecto económico, un sueldo de una futbolista mujer a un sueldo de un futbolista hombre. Y de hecho me parece muy importante algo que tú nombraste, que hace falta desde los gobiernos, en términos de políticas públicas, ¿no es cierto?, para poder apoyar que no haya esta precariedad de las personas que están o iniciando en el deporte o iniciando en el arte. ¿Qué mecanismos se deberían impulsar? Eso es lo uno. Y lo otro que les dejo como a las tres, ¿sí? ¿Por qué el arte o por qué se valora muy poco a la mujer en el deporte? Sin embargo, un arte de los consagrados, digamos, anteayer, y esto a propósito de una exposición de arte a la que fui anteayer, un cuadro se vendió en $15,000. Un cuadro de un artista. Pero ¿qué es lo que yo vi detrás de eso? Había promoción, había acompañamiento, específicamente de un gobierno, ¿no es cierto?, que dice, bueno, yo apoyo aquí a mis artistas para que puedan exhibir y puedan vender. ¿Qué debería hacer un Estado, qué debería hacer una ciudad para impulsar el que se pueda llegar a poder desarrollar actividades artísticas y deportivas sin estar sufriendo en la tensión, ¿no es cierto?, de cuánto me van a pagar, van a apreciar o menospreciar mi arte o mi deporte? Yo creo que, bueno, eso es una lucha constante desde hace muchos años, que se preste esa atención a los deportistas, no solo a futbolistas, sino también a deportistas. Hay un plan de alto rendimiento dentro del Ministerio del Deporte que apoya a los deportistas, pero para llegar allá hay muchas trabas también, que eso es aparte también ya del organigrama que maneja el ministerio, porque tienes que pasar por la federación de cada deporte en tu ciudad o en tu provincia para poder llegar al plan de alto rendimiento. Entonces yo creo que esa debería darse una mejor facilidad y un estudio mucho más rápido de estos deportistas, o de lo que viene, un seguimiento a todos los deportistas, lo que vienen haciendo, para poder ser parte de este plan de alto rendimiento y de esa manera poder tener esos recursos para... Y también para que creo que va ahí, no sé, que me dirán ustedes también, esta idea de éxito, ¿no? O sea, el deportista solo vale cuando logra una medalla, lo mismo en el arte, solo cuando vende un cuadro o una obra muy cara. No sé cómo ustedes lo ven ahí, porque tanto el deporte como el arte tienen otro sentido, o sea, son valiosos para el ser humano y como para la sociedad también, ¿no? Entonces, ¿qué políticas sería importante que se consideren? El día a día es el que no se valora, digamos, ¿no? Es decir, si eres exitoso y has hecho una exposición, en el caso del arte, ya te sitúas, pero no se ve y no hay políticas de continuidad también, es decir, en cierta época nos vimos apoyados por Agosto Mes de las Artes, por ejemplo. Luego fue Talleres Abiertos, pero ya se acabó. Y la artesanía artística, que es la que nosotros queremos seguir, digamos, no la artesanía fina, con diseño, no tiene ningún apoyo, ni desde ninguna institución, y el municipio en su época apoyó mucho hace años. Pero bueno, te doy una buena noticia. Ojalá y perdón, que sí. Aquí le vamos a hacer una propaganda con Quito, pero su nuevo director me ha dicho que están impulsando un instituto de capacitación en el cual van a incorporar nuevamente aspectos de talleres como los de la Escuela Quiteña, ¿no? Entonces probablemente allí les invitarán a personas como ustedes que hacen
arte de calidad, que es un arte y una artesanía de calidad que se exporta, ¿no es cierto?, que se vende bien, que además apoya todos los procesos del turismo, ¿de acuerdo?, que nos vende como país y que genera empleo. Yo sí creo, y ahí nos podrías reforzar este tema de la satisfacción personal, como el arte no nos, puede ser que no nos dé la plata, El ¿no es cierto? dinero, claro. Pero ¿qué nos da? ¿Qué alegrías? Carmen. Bueno, yo creo que el arte despierta mucha sensibilidad en las personas. Esta sensibilidad debe ser ayudada a que la gente despierte esta sensibilidad cuando el gobierno central, los gobiernos municipales deberían ellos adquirir obra para los parques, para los jardines, para las entradas de los edificios, para las entradas de los ministerios, para adornar toda una ciudad. Y esa es una manera de enseñar al arte, a la gente a desarrollar el gusto por el arte, el gusto por la artesanía. Cuando uno camina por las avenidas debe estar llena de esculturas, de jardines diseñadas. Eso carece esta ciudad. En un momento dado se hizo algo, talleres, se hicieron talleres de escultura en el municipio. Y eso murió, eso desapareció. Hay muy pocos parterres con esculturas o con cuadros que adornen los edificios públicos o los edificios privados. Eso se terminó. Entonces, esa es una manera de educar y de impulsar a todos los artistas, artesanos y diseñadores a mantener una ciudad hermosa, que va a despertar mucha sensibilidad, inclusive va a ser visitada por el turismo, va a ayudar en todo sentido si se apoyara de esa manera. Queremos cerrar ya este espacio agradeciéndoles a ustedes por su presencia, por sus reflexiones, que son muy importantes y que además sabemos que van a motivar seguramente a muchísimas mujeres, a muchísimas personas que nos estén escuchando en este sentido de pensar que el arte construye, que el arte y el deporte transforman vidas también, ¿no? Y yo, para cerrar, solamente queremos pedirles una palabra que defina su 8M. Yo diría, después de escucharles, un 8M creativo. Anita, un 8M Fuerte. fuerte. Marcela. Lucha y éxito, con la lucha nos viene el éxito. Muy bien. Yo también creo que es una lucha constante. El 8M es doloroso también, porque hay muchos recuerdos terribles de las mujeres, pero hay que seguir adelante. Perseverancia. Perseverancia. Una Nata. sola palabra, amor al arte. Bueno, así nosotros despedimos de este espacio, este Tiempo de Mujeres, un programa más que compartimos aquí gracias a la Escuela de Ciudadanía, las Guarmis de Radio Pichincha y el apoyo especial de Conquito para que podamos tener este espacio y poder dirigirnos a ustedes para hacer estas reflexiones en el marco del Día Internacional de la Mujer. 8M, Tiempo de Mujeres.